de si la ponemos al servicio del pasado o también del presente. Y esta diferencia, aunque parezca pequeña, cambia por completo lo que ocurre dentro del cerebro. Cuando hablo de este hábito, no me refiero a algo extraño ni excepcional. Me refiero a algo que veo todos los días. A personas que, sin darse cuenta, viven gran parte de su tiempo mental repasando lo mismo. Las mismas historias de siempre. Las mismas conversaciones que ya han ocurrido 1000 veces. Los mismos recuerdos que vuelven una y otra vez, casi solos. Y lo hacen al levantarse, al caminar, al estar sentados, al acostarse. Es un hábito diario, constante, tan integrado que ya ni se percibe como tal. Muchas veces empieza como algo muy comprensible. Con más tiempo libre, con menos estímulos nuevos, el pasado se vuelve un lugar conocido al que volver. Allí todo tiene sentido. Todo está ordenado, ya sabemos cómo acaba la historia, y eso da calma. Pero el cerebro no distingue entre calma y falta de reto. Para él, repetir siempre lo mismo es una señal clara. Aquí no hace falta aprender. Aquí no hace falta adaptarse. Aquí no hace falta crear memoria nueva. Revivir recuerdos no es solo pensar en ellos, es sentirlos otra vez. Es volver a las mismas emociones, a las mismas preocupaciones, a las mismas pérdidas. Y cuando esto ocurre a diario, el cerebro se organiza alrededor de ese circuito. Se vuelve experto en recorrerlo, pero torpe fuera de él. Es como si todo lo nuevo costara más esfuerzo. Escuchar algo distinto, aprender una palabra nueva, seguir una conversación larga. Todo empieza a cansar antes. Además, contar siempre las mismas historias tiene un efecto curioso. A la persona que las cuenta le da la sensación de estar manteniendo viva su memoria, pero en realidad está usando una memoria muy concreta, muy estable, muy antigua. No está activando la parte del cerebro que registra lo que ocurre hoy. No está reforzando la memoria reciente. Y con el tiempo, esta se vuelve más frágil, más dispersa, más difícil de sostener. Y hay algo todavía más profundo. Cuando una persona se instala demasiado en lo que fue, deja menos espacio a lo que es. El presente se vuelve borroso, pasa rápido, no se fija, no se queda, y la memoria necesita presencia para funcionar, necesita atención, necesita que el cerebro esté aquí, ahora, no ayer, no hace 20 años, ahora. Por eso este hábito es tan engañoso, porque se vive como algo natural, incluso como algo valioso. Nadie te dice que revivir siempre el pasado puede debilitar tu memoria. Nadie te explica que el cerebro se nutre de novedad, de cambio, de pequeñas sorpresas cotidianas. Y así, poco a poco, sin darse cuenta, muchas personas entrenan su mente para recordar cada vez mejor lo antiguo, mientras se les escapa lo reciente. Y eso no ocurre de golpe. Ocurre día tras día, recuerdo tras recuerdo, repetición tras repetición. Cuando el cerebro vive atrapado en el pasado, lo primero que cambia no es la memoria antigua, esa suele resistir bastante. Lo que cambia es la forma en la que el cerebro reparte la energía. Y esto es importante porque el cerebro es como una casa con luces. No puedes encender todas las habitaciones al máximo todo el día. Si siempre iluminas el mismo cuarto, el resto se queda con poca luz. Pues con la memoria pasa algo parecido. Hay una estructura que se llama hipocampo, que para mí es como un bibliotecario. No guarda todos los libros para siempre, pero decide qué se registra y cómo se ordena. Y para que el hipocampo haga bien su trabajo, necesita dos cosas muy sencillas: atención y novedad. Atención para notar lo que está ocurriendo. Novedad para que merezca la pena guardarlo. Si mi mente está todo el día volviendo a lo mismo, el hipocampo recibe un mensaje muy claro: esto ya lo sé. Esto ya lo tengo. No hace falta archivarlo otra vez. Entonces se vuelve menos activo para lo reciente. Por eso muchas personas mayores me dicen algo que se repite muchísimo. Se me olvida lo de ahora, pero lo de antes lo tengo clarísimo. Y no es que el cerebro decida fastidiar, es que el cerebro es práctico. Guarda lo que considera útil. Y cuando la vida se vuelve repetitiva o cuando el pensamiento se vuelve repetitivo, el cerebro entiende que no hay nada nuevo que merezca un esfuerzo de registro. Es como si cada día fuera parecido al anterior. Entonces, los recuerdos de hoy nacen débiles. Y si nacen débiles, se pierden con facilidad. Además, hay otro elemento clave: la atención.
Si yo estoy aquí contigo, pero por dentro estoy repasando algo que pasó hace años, mi atención se divide y la memoria no es amiga de la atención dividida. La memoria necesita presencia, necesita que yo mire, que escuche, que sienta, porque un recuerdo no se forma al final del día como por arte de magia. Se forma en el momento en el que vivo algo. Si en ese momento yo no estoy del todo, el recuerdo se forma a medias. Y luego, cuando quiero recuperarlo, parece que no existe. Pero no es que se haya borrado, es que nunca llegó a construirse bien. Cuando repetimos siempre los mismos recuerdos, también pasa algo muy curioso. El cerebro se acostumbra a recorrer caminos antiguos. Un recuerdo antiguo es como un camino ya hecho, ya pisado, ya conocido. Es fácil, pero aprender algo nuevo es abrir un camino nuevo. Y abrir un camino nuevo cuesta más. Requiere más energía, más paciencia, más calma. Si yo paso meses o años recorriendo solo caminos viejos, el cerebro se vuelve especialista en eso. Y cuando le pido un camino nuevo, protesta. Se cansa antes, se distrae más, se frustra. Y esa frustración hace que la persona diga, ves, ya no puedo. Cuando en realidad sí puede, solo que el cerebro lleva tiempo sin entrenar esa parte. También interviene algo que solemos subestimar, la emoción. Los recuerdos del pasado suelen venir cargados de emoción, a veces bonita, a veces dolorosa. Y el cerebro, cuando hay emoción, presta más atención. Pero si esa emoción es siempre la misma, el sistema se queda enganchado. Es como una música que suena de fondo todo el día. Y cuando una música suena todo el día, termina ocupando todo el espacio mental. Entonces cuesta más escuchar lo que pasa en el presente, cuesta más registrar detalles pequeños. Y la memoria se alimenta de detalles. Una cara, una frase, una fecha, un gesto. Cosas pequeñas que si no las recoges, luego no hay de dónde tirar. Quiero que imagines algo muy simple. Cuando una persona está mucho tiempo pensando en lo que fue, su cerebro está usando mucho una red que se activa cuando miramos hacia adentro, cuando recordamos, cuando imaginamos, cuando repasamos nuestra historia. Esa red es útil porque nos da identidad, nos ayuda a entendernos, nos permite reflexionar. Pero si está encendida todo el tiempo, la red que se encarga de estar en el mundo, de atender, de hacer, de responder a lo que ocurre delante, queda más apagada. Y claro, si esa parte está apagada, la vida se vuelve más nebulosa. Y si la vida se vuelve nebulosa, la memoria reciente se vuelve frágil. Y hay otro detalle que me gusta explicar con calma. La memoria no es solo guardar, es también actualizar. Cada vez que recuerdas algo, ese recuerdo se reactiva y se vuelve un poco moldeable. Es decir, el recuerdo se reescribe. Si siempre vuelves al mismo episodio con la misma interpretación, el cerebro lo fija de una forma cada vez más rígida. Se vuelve como una foto dura. Y al mismo tiempo, te cuesta más incorporar información nueva sobre ese episodio o sobre tu vida actual. Se reduce la flexibilidad, y la flexibilidad mental es una parte enorme de la salud cognitiva. Por eso este hábito tiene una consecuencia muy concreta. No solo hace que cueste más recordar lo reciente, también hace que cueste más aprender. Y aprender no es sentarse con un libro difícil. Aprender es algo tan sencillo como adaptarte a un cambio en una rutina. Entender una conversación nueva, recordar un nombre que acabas de conocer, seguir una receta distinta, cambiar el camino por el que paseas, cosas pequeñas. Cuando el cerebro deja de practicar eso, empieza a perder agilidad. Y entonces la persona siente que todo le sobrepasa, que todo es mucho, que es mejor quedarse con lo conocido. Y vuelve al pasado, y así se cierra el círculo. A mí me gusta decirlo de una forma muy directa. El cerebro no envejece solo por el paso del tiempo. Envejece también por falta de futuro, por falta de novedad, por falta de retos suaves. Y cuando la mente se queda viviendo en lo de antes, el futuro mental se encoge. Y cuando el futuro mental se encoge, el presente se vive con menos atención. Y cuando baja la atención, la memoria sufre. Lo importante aquí no es prohibirse recordar. Recordar es humano y muchas veces es sanador. Lo importante es no quedarse a vivir ahí dentro, que el pasado sea un lugar al que visitas, no el lugar donde pasas el día entero, porque el hipocampo, la atención y la capacidad de crear memoria nueva necesitan que tú estés aquí, con lo que pasa ahora, aunque sea algo pequeño, aunque sea una conversación simple, aunque sea un detalle de tu casa, porque esos detalles, cuando se registran bien, son los que mantienen el cerebro despierto, y eso, con los años, marca una diferencia enorme.
Hay un error muy común que veo una y otra vez y es confundir memoria con nostalgia. Parece lo mismo, pero no lo es. La nostalgia mira hacia atrás con una carga emocional muy concreta. La memoria, en cambio, es una función viva, dinámica, que necesita movimiento. Cuando estas dos cosas se mezclan, el cerebro empieza a usar la memoria como refugio emocional, no como herramienta para estar en el presente. La nostalgia suele aparecer cuando algo del presente no termina de llenarnos, cuando la vida va más lenta, cuando hay menos cambios. Entonces el pasado se convierte en un lugar cálido al que volver. El problema es que cuando ese lugar se visita demasiado, el cerebro aprende que ahí está la recompensa y poco a poco deja de poner interés en lo que ocurre ahora. No porque no pueda, sino porque ya sabe dónde encontrar emoción sin esfuerzo. Desde fuera esto se ve muy claro. Personas que hablan con brillo en los ojos de cómo eran las cosas antes, pero que se desconectan cuando alguien les cuenta algo reciente. ¿No es falta de interés? Es que el cerebro está más entrenado para lo antiguo que para lo actual, y entrenar algo implica, inevitablemente, desentrenar otra cosa. Además, la nostalgia suele venir acompañada de comparaciones. Antes era mejor, antes tenía más energía, antes me acordaba de todo. Y estas comparaciones, aunque parezcan inofensivas, tienen un efecto directo sobre la atención. La atención se va al juicio, no a la experiencia, y sin atención no hay memoria que se sostenga. Cuando una persona está constantemente mirando hacia atrás, su cerebro funciona como si estuviera siempre cerrando capítulos, nunca abriendo nuevos. Y la memoria necesita capítulos nuevos, aunque sean pequeños, aunque no sean épicos. Un día distinto, una conversación inesperada, un aprendizaje sencillo. Si todo el peso emocional está en lo que ya fue, el presente se vuelve plano, poco interesante. Y el cerebro, que es muy económico, decide no invertir recursos ahí. Esto explica algo que desconcierta mucho. Hay personas que recuerdan perfectamente escenas de su juventud, pero no recuerdan una conversación de ayer. Y cuando se les pregunta, dicen algo así como, antes tenía mejor memoria. Pero no es exactamente eso. Antes la vida ofrecía más novedad, más cambios, más primeras veces. Y el cerebro estaba obligado a registrar. Ahora, si el día a día es siempre parecido y la mente se escapa al pasado, el registro se debilita. La nostalgia, cuando es puntual, no es un problema. Puede ser incluso bonita. El problema aparece cuando se convierte en el lugar principal desde el que se vive, porque entonces la memoria deja de ser una función que conecta momentos y pasa a ser una repetición emocional. Y una repetición emocional constante no fortalece la memoria reciente, la estrecha. Y aquí hay algo importante que quiero decir con mucho cuidado. Esto no tiene que ver con falta de voluntad ni con hacerlo mal. Tiene que ver con cómo el cerebro aprende por repetición. Si cada día le enseñamos que lo más relevante está detrás